Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es viernes de la primera semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas de la palabra de Dios. La primera lectura tomada del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7, 10 al 22a. Se quejarán del rey, pero el Señor no les responderá. El Salmo 88. El amor del Señor cantaré eternamente. Y el Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así: Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre cuatro un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaba allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así éste? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaba pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, recoge tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos creían que la enfermedad provenía del pecado. La persona enferma era una persona que estaba pagando las consecuencias de los pecados cometidos contra la ley de Moisés.
Recuerden ustedes, cuando se le pregunta a Jesús de quién es la culpa de que un hombre estaba ciego, que si de los padres o de los abuelos, Jesús responde que de ninguno. Los judíos así pensaban. En el pueblo de Jesús se creía que toda enfermedad era consecuencia de un pecado. El Señor, cuando le presentan al paralítico, quiere demostrar que Él puede sanar y quiere sanar no solo la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, el pecado. Por eso, cuando le presentan al paralítico, lo primero que Jesús dice es: tus pecados quedan perdonados. Y es después que Jesús le dice: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1421, nos dice: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. ¿Ven ustedes? La enfermedad es algo espiritual. En su esencia, la raíz de toda enfermedad es espiritual. No solamente es física, sino espiritual. De hecho, en el paraíso nuestros primeros padres no se enfermaban. Ahí no existía la enfermedad. Fue a raíz del pecado cometido por Adán y Eva que surgió la enfermedad. Todo se trastornó y el cuerpo del hombre también sintió ese trastorno. La enfermedad es cosa espiritual también. Esa es su raíz. No podemos decir que tal enfermedad es culpa de los pecados de fulano o de sutano, de los padres o de los abuelos. Ya Jesús había contestado: de ninguno es la culpa, pero sí de todos. De todos.
de todos los seres humanos es culpa de que exista la enfermedad. Y por supuesto que sabemos bien que todo pecado tiene su culpa, su paga. De ahí que Jesús quiere sanarnos del cuerpo, pero primero del alma, de donde brotan las enfermedades, del pecado. Y no solo Él es médico de cuerpos y de almas, sino también quiso, como dice el catecismo, que su iglesia continuara con su obra de curación y de salvación. Y a través del Espíritu Santo instituye los sacramentos. El sacramento de la penitencia para quitar el pecado y el sacramento de la unción para quitar la enfermedad cuando ésta no es voluntad de Dios, porque tenemos que recordar eso. Cuando existe una situación como la enfermedad, nosotros tenemos derecho a pedir que el Señor nos sane. Recordemos de nuevo, ¿a qué nos invita Jesús? A pedir, a buscar, a insistir. Pero el Señor se reserva la respuesta, porque la respuesta de Él no está condicionada a tener que darnos porque nosotros lo pedimos, sino a darnos lo que nosotros verdaderamente necesitamos. San Basilio Magno dice: cuando pides y no recibes, es porque pides mal, o sin fe, o superficialmente, con ligereza, o lo que no te conviene, o porque te cansas de pedir. ¿Ven ustedes lo que las súplicas que elevamos al cielo cuando pedimos la sanación de una enfermedad y todas las necesidades que presentamos ante Dios? No están sometidas a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que sí nos conviene. Y como dice San Basilio, si en otras ocasiones no recibimos lo que pedimos, tal vez sí nos conviene que el Señor nos dé eso que le estamos pidiendo, pero lo pedimos mal, o sin fe, o con ligereza, o nos cansamos de pedir. No somos perseverantes, pacientes. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere liberarnos
del pecado, que es la enfermedad mortal del alma. Y el Señor quiere liberarnos de la enfermedad del cuerpo. En el 1502, del mismo catecismo de la Iglesia Católica, dice: el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión, y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios según su ley devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana, dice Dios en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. ¿Ven ustedes lo que ya les estaba explicando? Ahora nos lo explica mejor el catecismo. El pueblo judío, o como dice el hombre del Antiguo Testamento, ve la enfermedad de cara a Dios como algo sobrenatural, como algo que procede de lo espiritual. De una manera misteriosa, dice el catecismo, se vincula al pecado y al mal la enfermedad. Igualmente, la sanación se vincula a la gracia, al bien. Yo, el Señor, soy el que te sano. Éxodo 15, 26. Ya se entrevé, dice el catecismo, que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados. No sé si están captando claramente el mensaje. Podemos tal vez explicar así fácilmente. Yo pregunto, ¿usted está enfermo? Usted me responde, sí, padre, estoy enfermo, tengo cáncer. O lo que usted quiera, cualquier enfermedad. Y entonces yo le hago otra pregunta. ¿Quiere que el Señor lo cure? Y usted responde, por supuesto, yo quiero que me sane. Y entonces viene la tercera respuesta. ¿Y para qué? ¿Para qué quiere que Dios lo sane? ¿Para qué? Seguramente ustedes me dirán montones de respuestas. ¿Cómo que para qué? De ahí para que estar sano, de ahí para... No, ¿para qué? Porque en la mente de Dios
solo hay un para qué. Solo hay un para qué. ¿Para qué Dios sana a una persona? Para que sea santo, para que se convierta en un santo, para que viva una conversión sincera, profunda de su vida. Pero oiga, no es simplemente como, ay Jesucristo, que yo digo, ¿cómo somos tan raros? Como tan mezquinos, no sé. Hay gente que dice, yo le pregunto, ¿y usted cómo es su vida religiosa? ¿Cómo es? Sí, padre, yo desde que me sané, pues yo voy de vez en cuando a misa. No le digo que siempre, porque no le voy a mentir, pero de vez en cuando, y cuando puedo rezo el rosario. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Dios pide todo. ¿O es que no nos damos cuenta que cuando nosotros pedimos que nos sane de un cáncer, por ejemplo, le estamos pidiendo todo a Dios? Y así como le pedimos todo a Dios y nos sentimos con derecho a pedirle todo a Dios, Dios tiene infinitamente más derecho a pedirnos a nosotros todo. Ya dejemos de pensar que los santos, San Martincito de Porres, Santa Bernardita Subirú, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Pancracio, ya dejemos de pensar que los santos eran seres escogidos. Eran como seres mitad ángel, mitad hombre. Dejemos de pensar en eso. Un santo simplemente es una persona que tuvo el coraje de decir: hasta aquí dejo de pecar y me entrego a Dios. Dejaré de pensar en mí mismo. Haré morir mi voluntad humana y que se haga la divina voluntad en mí. Eso es un santo. El problema es que nosotros, no es que no entendamos qué es un santo. El problema es que nosotros lo que queremos es vivir una vida mediocre y que el Señor me sane de un cáncer para yo seguir viviendo mediocremente. Pues el Señor nunca lo sanará. Lo digo así de claro. Nunca, porque si el Señor sana a una persona es porque su divina voluntad busca un mayor bien. Un mayor bien, no un bien mediocre. Y si el Señor no sana a una persona, es porque busca en esa persona un mayor bien. Y como usted lo que está pensando, o sin pensarlo, sin siquiera pensarlo, ya Dios sabe que usted va a ser un mediocre. Después, si lo sanara, entonces mejor se lo lleva al cielo. Porque lo que Dios busca es un sumo bien en la persona. Así es. Lo que Dios hace, lo hace para que nosotros podamos convertirnos y para que seamos santos. Padre, pero ¿cómo voy a cambiar yo toda mi vida si yo toda la vida siempre estuve muy lejano de Dios, de la religión? Yo no sé nada de cosas religiosas.
siempre anduve en fiesta, siempre con mis amigos, ahí están, ¿cómo los voy a dejar si ahí mis amigos están? Somos de fin de semana, de tomarnos cervezas, de hablar tonteras. Soy me gusta viajar, me gusta gastar plata, pienso que también tengo derecho a eso. Bueno, entonces, ¿quieren que les sane el cáncer o no quiere que les sanen del cáncer? Usted tiene la respuesta. ¿Quieren que le solucionen o le ayuden a solucionar el problema o no quiere que le ayuden a solucionar el problema? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a convertirse? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a entrar en un camino serio, profundo, auténtico de santificación? Ustedes recuerdan, y es el evangelio que yo hago siempre cuando vienen personas y tienen las casas infestadas por el demonio. Entonces yo les leo el capítulo de Zaqueo en el Evangelio de San Lucas. Pero yo digo, la gente captará eso, lo que está escrito. Dice Jesús a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol, porque conviene que yo hoy entre en tu casa. Vean ustedes, Jesús quiere sanar. Jesús quiere limpiar. Jesús quiere ayudar a las personas. Él es el que tiene la iniciativa. Zaqueo, baja del árbol. Zaqueo, muy contento, dice el Evangelio, lo lleva a su casa. Pero oigan, esto es lo que tienen que oír. Entonces Zaqueo, cuando Jesús entra en su casa, está tan contento que entonces él quiere convertirse. Entiende por qué Jesús está allí y quiere convertirse. Sabe que para que Jesús le dé lo que él necesita, tiene que convertirse. Entonces le dice, porque era un ladrón, entonces le dice: Señor, le voy a devolver la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Ven ustedes? No dice: Señor, voy a seguir ayudándole, voy a seguir dándole limosnita a los pobres. No, eso no dice. Le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le he robado, le devolveré 4 veces más de lo que le robé. Conversión que se siente en la billetera, en la tarjeta. Ahora, conversión. Y la gente dice: ve, eso se aprovechan los padres para pedir plata. No se la dé a ningún padre. A mí menos, no me la dé a mí. Désela a los pobres, como lo hizo Zaqueo. Pero demuestre, usted tiene cáncer, usted tiene un gran problema, usted demuestre que su salud vale y vale mucho. Esté dispuesto a ver quién, a dar la mitad de sus bienes a los más necesitados. Uy, hasta aquí llegó el padre Dengo cayendo bien. Porque no, así no es. No, yo ayudo. Sí, yo comparto con los pobres. Sí.
No, el Evangelio es muy claro. La Madre Teresa de Calcuta decía, hacer caridad, dar es hasta que duela, hasta que duela, hasta que se le revuelva la panza, porque usted está sacando eso. Todo lo queremos gratis. Y vean ustedes, no es lo material lo que importa. Ya le digo, a la iglesia no le dé nada si quiere, aunque todos tenemos responsabilidad y obligación de sostener la iglesia. Pero hablando en este tema, no le dé nada a la iglesia, nadie le está pidiendo nada. No diga que esto es para que usted... No, 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 no. Déselo a los pobres. Déselo a los pobres. Y a gente que usted sabe que son verdaderos pobres, humildes, sencillos, pobres de verdad. Vaya. El Señor quiere sanarlo físicamente, pero el Señor primero quiere sanarlo espiritualmente. Al paralítico se lo llevaron a Jesús, lo metieron por el techo y Jesús, sabiendo que iban buscando sanación corporal, lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados quedan perdonados. Lo sanó primero del alma. Luego fue que dijo: levántate y vete a tu casa. El Señor quiere sanarnos, pero quiere sanarnos primero espiritualmente. Y yo me pongo a pensar, y el primero soy yo. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios cosas? ¿Cuántas veces le he pedido, le he suplicado al Señor? Y yo me pongo a pensar, yo, Javier, estoy hablando de mí. Mentiras. ¿Acaso que yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame con esto? Y por otro lado, estoy pensando en convertirme, en cambiar, en dejar esto, dejar lo otro, en desprenderme de esto material. ¿Acaso? Mentiras. Mentiras. Piensen ustedes todos, cuando ustedes han tenido un gran problema, cuando ustedes han tenido una situación muy difícil, cuando han tenido un sufrimiento muy grande, ¿verdad que sí le pedían al Señor mucho? Ahora sean honestos, pero honestamente, ahora diga, y cuando yo pedía en aquel tiempo que necesitaba, ¿qué estaba dispuesto? ¿Qué estaba dispuesta a darle a Jesús? Vea cómo hago yo, y casi que hago como el gato. Miau. Mentira. En la mayoría de la gente, mentira. Mentira, mentira, mentira. Y tantas veces que somos sanados y damos gracias a Dios, y no ha pasado un mes, no ha pasado dos, y ya se nos olvidó que nos sanaron, y ya volvemos a la vida mediocre. Imagínense que una vez, vea cómo somos, una vez conocí yo una señora, y la señora me dice que era evangélica, pero ella reconocía que la Virgen de los Ángeles le había hecho milagros. Ay, Jesús, es que ni siquiera sabemos qué es lo que somos, ni que era evangélica, pero que la Virgen de los Ángeles le había hecho milagros. Y yo decía, y si la Virgen de los Ángeles le hizo milagros, ¿cómo anda ahora renegando de la Virgen? ¿Qué cosa más? No se entiende la gente. No se entiende. Señor, Señor, ayúdanos. Señor, yo cambio, yo me convierto, yo dejo de tomar, yo dejo la fiesta. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda y en unos cuantos días, meses se nos olvidó. Me acuerdo una vez,
Me llaman cuando estaba yo en el Roble de Punta Arenas. Me llaman a que vaya al hospital porque yo era capellán, ayudaba en el hospital. Y voy yo. Era un muchacho joven, que se habían peleado en una cantina, lo habían puñaleado, estaba ahí lleno de mangueras, lleno de cosas, y entonces me decía: Padre, ayúdeme, si yo me sano, me caso. Yo vivo juntado, pero si me caso, me caso. Si vivo. Y vivió, y vivió. Y después pregunté, como un año después, si se ve casado. Mentiras, y seguí en las cantinas. Así somos delante de Dios. Ahora vamos entendiendo. Dios lo que quiere es nuestra sanación del alma. Y lo primero que Dios hace es darnos lo que nos conviene a nuestra alma, para nuestra salvación. Lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura. Aquí lo vemos claro. Tus pecados te quedan perdonados. Ahí le abrió la puerta del reino al paralítico. Y lo segundo, la añadidura. Coja la camilla y váyase para la casa. ¿Ven ustedes? Espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro. Y cuando necesitemos, o si estamos necesitando, cojamos el camino recto para pedir. La fórmula exacta de cómo debemos pedirle a Dios. Si queremos que Dios nos dé, tenemos que estar dispuestos a darle a Él. Porque Dios nos dará, porque lo único que Él quiere es nuestra salvación, nuestra santificación. Si buscáramos el camino de la santidad, no viviríamos entre tanta tribulación, entre tanta soledad, entre tanto vacío, entre tanta enfermedad. No le tendríamos miedo a la muerte, nada, porque el cristiano que vive en santidad sabe que tiene asegurada la muerte de los justos. ¿Y qué es la muerte de los justos? Esa muerte cuando las personas quedan dormidas. Esas muertes que no las sienten. Esa es la muerte de los justos. Pero eso se gana. Eso no solo se le pide a Dios, Señor, dame una... No, eso se gana. Y aunque usted tenga un día de vida nada más, usted puede ganársela en este día. Busquemos el reino y todo se nos dará por añadidura. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los abrazo con todo mi corazón. Espero que vayamos aprendiendo poco a poco del Evangelio y que todos crezcamos en santidad. Los amo con toda mi alma.